Están muy buenas tardes a todos. Pues aquí estamos ya en nuestra clase o estudio de evangelización. Y bueno, pues les recuerdo nuevamente, este no es un estudio esquematizado donde estamos aprendiendo planes, donde estamos estudiando métodos acerca de cómo evangelizar. No tanto en planes y métodos, sino la intención es que ustedes estudien el Evangelio a la luz de la palabra de Dios, de personajes, de la teología del Evangelio, de experiencias evangelísticas de diversos personajes bíblicos, así como ver los errores más comunes que se tienen cuando hay ignorancia acerca de las Escrituras en cuanto al evangelismo. Entonces, hoy tenemos un tema que yo creo que le va a gustar mucho, porque vamos a ver el ejemplo de un hombre que es un modelo para la evangelización. Y no es nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo modelo, sino ya es un hombre común y corriente que fue salvo o salvado por Cristo mismo. Y este hombre es Pablo. Y hoy vamos a estudiar a la luz de las Escrituras el modelo evangelístico, no como un programa que Pablo haya ejercido. Si bien es cierto, vamos a aprender algunas cosas de este hombre, pero a lo que me refiero es como el modelo perfecto de un hombre evangelista, de un hombre que tenía la pasión por evangelizar. Así que vamos a ver un pasaje que quiero que me acompañe, por favor, muy brevemente. Ahí en Primera de Corintios 9, vamos a estar leyendo bastante un poquito Primera de Corintios, capítulo 9. Y quiero que leamos el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Es una frase sencilla, vamos a estudiar más versículos de este capítulo, pero vea qué dice Pablo aquí. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahorita vamos a explicar estas palabras de Pablo y vamos a ver más características de un modelo de evangelista, de evangelizador, si se pudiera decir así, modelo. Y yo creo que usted va a aprender mucho de Pablo. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por la enorme bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Muchas gracias, Padre, porque a pesar de lo que acontece en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, tienes a bien reunirnos por medio de las plataformas digitales, Señor, por medio de la tecnología. Gracias, Señor, porque es una bendición poder hacerlo. Gracias también, Señor, por la disposición de mis hermanos que apartan este tiempo para ti. Sabemos que en la carne para todos, Señor, es difícil escuchar tu palabra, estar expuestos a ella. Pero sabemos que si somos verdaderos creyentes, nuestro espíritu anhela estos tiempos. Anhela aprender de tu palabra, anhela ser instruido por ti mismo, Señor. Así que yo te pido que sea el deseo del corazón de mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a ofrendarte este tiempo. Normal tiempo para ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo de manera correcta. Tú que conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des discernimiento por tu Espíritu Santo y podamos aprender algo nuevo hoy acerca de ese tema hermoso que hemos aprendido. Para ti es algo muy importante, como lo es la evangelización, el evangelismo, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Así que, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Ayúdanos con las distracciones, con los distractores de nuestra carne, a fin de que podamos, Señor, ofrendarte de verdad este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si ustedes ven el capítulo 9, después en su casa, terminando la clase, quieren dormir, leyendo el capítulo 9 de Primera de Corintios,
sería muy bueno porque aquí Pablo lo que hace es, escuche esto, muy importante, le dice a los corintios y los llama, los exhorta a prescindir de libertades. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estas libertades? Que les dice Pablo que deben de dejar de hacer cosas por su testimonio ante el mundo. Si usted ve el capítulo 9 en su contexto completo y la intención del apóstol Pablo, lo que va a encontrar es eso, un llamado a prescindir de las libertades que cualquier humano podemos tener, que los corintios tenían. Pero Pablo aquí les advierte que su testimonio, que la forma en que viven, se conducen, actúan y toman decisiones, tiene que ser restringido. ¿Por qué? Por el testimonio que hoy tienen los corintios como hijos de Dios. Pero esto contrasta, hermanos, con algo que hoy pasa en el mundo, en la contextualización de nuestro mundo. Porque mientras Pablo llama, o la palabra de Dios a través de Pablo, en ese tiempo a los corintios, y hoy a nosotros, porque esto se aplica a ti. Es el mismo llamado de Dios a ti de prescindir de ciertas libertades por tu testimonio ante el mundo. Pero mientras la Biblia o Dios a través de su palabra nos llama a nosotros a restringirnos, escucha, el mundo llama a que nosotros los cristianos nos podamos amoldar y podamos amoldar nuestro evangelio, nuestra forma de pensar. Dice John MacArthur, escucha, mientras que el mantra de la contextualización llama a los cristianos a conformarse al mundo para que el evangelio pueda parecer pertinente, la evangelización real requiere separación disciplinada. ¿Qué requiere? Dice John MacArthur. La evangelización real requiere separación disciplinada. ¿Fundamentados en qué? En el legalismo, no, fundamentados en el amor. Fundamentados en el amor, dice MacArthur, los cristianos deben renunciar a sus propios deseos con el objeto de ganar almas. Repito, los cristianos deben renunciar a sus propios deseos con el objeto de ganar almas. Pero qué difícil es. Qué difícil es porque nosotros muchas veces no queremos renunciar a cosas que le agradan a nuestra alma. No queremos renunciar a cosas que le son gratas, pero escuche, que estorban, que son piedras de tropiezo. Pero que hay algo en nuestra conciencia, cada vez que nos vemos expuestos a la palabra de Dios, son como pequeños llamados de Dios para recordarnos que debemos de dejar de hacer ciertas cosas en la libertad que pensamos tener o que tenemos como cristianos, pero que estorban a que evangelicemos de una manera bíblica. Lo más triste de todo esto, hermanos, es que en las iglesias hoy se está adiestrando, se está enseñando de una manera moderna, entre comillas, este tipo de evangelización. Y este tipo de evangelización está enfocada a técnicas, más que a formas y más que a un estilo de vida que debemos de tener como hijos de Dios. Recuerde, la salvación no es por obras, pero las obras son el resultado de nuestra salvación, son la evidencia de que somos salvos. Repito, para que contextualicemos esto, si bien estoy diciendo que debemos tener una forma de vida diferente a las personas en el mundo, esto no quiere decir que nosotros somos salvos por obras, sino que las obras son evidencia de que tú en realidad alcanzaste la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces, por alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, tú estás llamado a caminar de manera diferente, a pensar de manera diferente, a hablar de manera diferente. Pero hoy en día hay una tendencia, escuchen esto, hacia un evangelio reduccionista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir evangelio reduccionista? Y esto es como si el evangelio fuera poco más que un grupo de pequeñito de proposiciones básicas, de tratados básicos,
para instigar a las personas a sentir cualquiera de esas proposiciones para que sea aceptable, escuche esto, al oído de las personas. Esto es un grave error. Por ejemplo, hoy se ofrecen clases, se escriben libros y se desarrollan cursos en distintas iglesias que consisten poco más que de métodos conversacionales. Escuche esto, monólogos aprendidos de memoria para evangelizar. El problema de estos monólogos, de estos libros, de estas instrucciones, es que nacen de una noción en que una persona puede convertirse en un mejor evangelizador aprendiendo una técnica o recordando una fórmula determinada. Entonces, como que los cristianos se van encuadrando a ciertos métodos y ciertas técnicas, que es un grave error. Le voy a decir a continuación por qué. Porque el abuso de esta manera de pensar, que es equivocado para evangelizar, se ve en que los que piensan que el evangelizador necesita vivir, escuche, este tipo de libros, iglesias, tratados y personas dicen que el evangelizador necesita vivir como la cultura para ganar a la cultura. Y allí está el grave peligro de lo que estamos, como estamos introduciendo hoy, para ver que Pablo contrasta con este modo de pensar. Entonces hoy las iglesias dicen, ¿sabes qué? Si queremos mandar a un evangelizador, por ejemplo, con los alcohol y cultura, es la persona y las personas que fueron rateras, pues entonces tendrían que buscar a rateros para evangelizar a rateros. Personas que quieren ir a evangelizar a cierto tipo de personas necesitan aprender la cultura. Escuche, esto es lo más peligroso, adoptar la cultura. Dicen estas personas, estos libros, estas iglesias, estos métodos, que hay que ser como ellos. Y se basan mucho en el pasaje que usted va a leer completo ahí en 1 Corintios 9, donde Pablo dice, me hice como los judíos para ganar a los judíos, y que es completamente mal interpretado, pero que se basan en este tipo de pasajes, sobre todo en este, para decir que entonces necesitamos hacernos como el mundo para poder evangelizar al mundo. Es por eso, hermano, que hoy las iglesias parece que usted llega a una discoteca, para que entonces los jóvenes con las luces, el sonido extravagante, se sientan como en el antro. ¿Por qué? Porque hay que adaptar lo que los jóvenes necesitan. Hay que hacer un gran auditorio para que preparemos la manera en que la gente se sienta tal vez en una conferencia y no en una predicación, exposición de la palabra de Dios. De hecho, hay algunos lugares en donde le quitan, ¿verdad?, el nombre predicación. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, no haz una conferencia de la palabra, predica la palabra. Pero hoy, con el afán de lo que le estoy diciendo, de convertir a muchos del mundo, la iglesia se está haciendo como el mundo. Yo sé que este tema usted lo ha escuchado. Este tema es bastante sonado cuando se está enseñando de una manera equivocada el evangelio. Y hoy mucha gente son de los primeros temas que toca, en donde la iglesia se está haciendo como el mundo para ganar a los del mundo. O la iglesia manda misioneros, manda evangelistas adaptados con el lenguaje, la cultura, para que lleguen y entonces la gente empiece a tener una empatía con estos pecadores, un puente. Ahorita lo vamos a leer un poquito más, pero por supuesto esto es completamente equivocado. Dice un comentarista, los que creen que la clave para la evangelización exitosa es la familiaridad con el mundo, inevitablemente reducirán el mensaje o embrollarán su claridad para hacerlo más agradable para el mundo que están tratando de imitar. Y eso es lo triste, que cuando Dios empieza a darnos claridad, nos empezamos a dar cuenta que todos tenemos esa tendencia. Incluso tú, cuando quieres predicarle a alguien, empiezas a querer pensar como esa persona. ¿Cómo le hablo? Ay, ¿qué aficiones tiene?
Voy a comenzar a hablar de sus aficiones para que haya ese puente, para que haya esa empatía y ya después, si veo la oportunidad, le predico el evangelio. El problema es que si tú no le predicaste, entraste en sus terrenos, después el que te compartió fue él, el que te compartió fue ella. Y así pasa con una persona, con una familia, en las iglesias. ¿Saben qué? Vamos a hacer un evento evangelístico, pero para que no se vea religioso, vamos a buscar temas mundanos, relacionados, que atraigan, que sean un imán para la gente. Y entonces hoy yo les puedo asegurar que aún en las redes sociales hay personas que buscan atraer, entre comillas, con temas mundanos para decir que después predican el evangelio. El problema es que cuando tú te vas dando cuenta qué es lo que enseñan, qué es lo que están predicando, si empezaron bien, aunque tenían las mejores intenciones, con el tiempo ellos se van contextualizando. Yo he visto hombres, tal vez que comenzaron bien, pero empezaron a perder vistas, empezaron a perder seguidores. Hoy es la moda ahorita con la pandemia. Muchos están viendo cómo poder atraer a las personas del mundo, pero están cayendo en el error de hacer cosas mundanas porque saben que esa es la carnada, dicen ellos. Cuando vamos a aprender a continuación que Pablo no hizo de ninguna manera eso. Por el contrario, escuche hermano, los evangelizadores en la Biblia eran contraculturales. ¿Qué quiere decir esto? Que iban en contra de la cultura que en ese momento había. Ellos no se volvían parte de la cultura, más bien hicieron lo opuesto de lo que la cultura exigía. Normalmente vemos eso. Y no solo con los bíblicos, sino con los grandes hombres de Dios que impregnados y escuche, apasionados por la palabra de Dios, siempre se notaba que iban en contra de la cultura. Y por eso eran perseguidos, y por eso eran rechazados, y por eso se burlaban de ellos, y por eso los mataban. Entonces, los evangelizadores de la Biblia y los evangelizadores después de la Biblia eran contraculturales. Un ejemplo claro es Juan el Bautista. Si usted recuerda cómo era Juan el Bautista, no solamente sobresalía por su forma de vestir, si usted lo recuerda, sino que también vemos que además él hablaba diferente, comía cosas diferentes, se comportaba de manera, pues a lo mejor estrambótica, rara, ¿no? Pero fueron absolutamente diferentes a los de ese momento. Eso no quiere decir que ahora, en tu momento, pues quieras ser tú, jovencito, pues un reggaetonero cristiano, ¿verdad? ¿Para qué? Para alcanzar a los reggaetoneros. De eso es lo que estoy hablando. Y entonces, pues, todos están viendo de qué manera se vuelven con la cultura y están tratando de imitar a la cultura, cayendo en el error de que normalmente las estadísticas cristianas, sobre todo que hacen los norteamericanos, escucha esto hermano, habla de que el 15% de los misioneros y evangelistas que van con esta idea, escuche, apostatan de su fe. De repente ya no están en la fe. Son estadísticas reales. Y comenzaron creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero en el modelo del Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que los cristianos eran señalados por su santidad, la cual en todos los aspectos les iba a hacer diferentes o les hacía diferentes a la cultura, no idénticos a ella. Por eso es que Pablo dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, en 2 de Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por todos lados se notaba la santidad. Recuerde que era el imán con el que los demás se sorprendían, que estas personas pensaban diferente, hablaban diferente,
convivían entre ellos de manera diferente. Ellos compartían la sal. Y seguramente los del mundo también la compartían. Pero había una gran diferencia entre una reunión donde el centro era Dios, a pesar de la alegría, la comida, a pesar de todo lo que pasaba ahí, el centro era el Señor. Había una diferencia. Y entonces, con todo esto, o con esta introducción, el tema es, hermanos, salir del error, que Dios nos ayude a todos en diferentes niveles a salir del error en que tenemos que hacernos a la cultura en la que nos encontramos actualmente para poder evangelizar. Todos en diferentes niveles tenemos cierto temor egocéntrico, tenemos pena. Los niños en primaria y secundaria que ya tienen conciencia de que viven una vida cristiana, tienen sus propias luchas. Raros son aquellos jovencitos, adolescentes o niños valientes que desde la primaria y la secundaria, a lo mejor hasta ellos todavía son más valientes que los adultos en que no les da vergüenza que sepan que son cristianos, que se note que son diferentes, que no dicen groserías, etcétera. No estoy hablando en sí de las groserías, vulgaridades o expresiones que normalmente se escuchan, ¿no? Pero conforme van creciendo, empieza la vergüenza. Yo te puedo, pregúntale a tus hijos, si los tienes ahí, ¿no? Por ahí habrá raras excepciones. Y a lo mejor un día preguntó el maestro y ni ahí se atrevieron a levantar la mano. Algunos otros sí, pero de ahí en fuera, después de haber levantado la mano para decir yo soy cristiano, a nadie jamás le han hablado. Y sin embargo han entrado en la cultura de sus compañeros, en lo cómo ellos piensan, en cómo ellos creen, en cómo ellos ven el mundo. Y entonces estos jovencitos se van contextualizando al mundo. ¿Cómo van a evangelizar? ¿Te das cuenta? ¿Cómo van a evangelizar? Pero lo mismo pasa con los adultos. Los adultos en diferentes niveles de sociabilidad que tienen. Primeramente con sus familiares, son los más cercanos. Ya lo hemos comentado, no quiero tener problemas con mis familiares. Yo quiero convivir de manera normal con mis papás, con mis hermanos, con quien sea. Ellos me respetan. ¿Qué dicen? Yo los respeto. Entonces, no hay, y que cree, hermano, nos vamos a contextualizar a su manera de pensar. Se lo digo con mucha vergüenza. A mí me ha pasado con mis familiares incrédulos. Cuando yo no he mantenido ese límite, termina contextualizando el pensamiento del mundo, de la gente incrédula. Tristemente es la verdad. Y por eso es que mi esposa y yo, desde siempre enseñamos esta frase, ¿no? Si no compartes, sales compartido. Así de simple y así de sencillo. Si no compartes, te comparten. Y entonces vemos que hay un ejemplo tremendo. Los adultos, por ejemplo, también lo que hacen es no decir que son cristianos en sus trabajos. Porque hay que apartar. No mezclo lo religioso con lo secular. Caray. Entonces nada más eres un transformer que se convierte o se transforma los domingos en cristiano. Y terminando la reunión vuelves a ser del mundo. Así no es. De eso no se trata. Pero te doy todas estas ilustraciones para que vayamos entendiendo el gran error en el que muchos de nosotros hemos caído. Muchos se van a los extremos que yo estoy comentándoles. Y entonces no están evangelizando bíblicamente. Otros ya más disque espirituales dicen, yo con mi forma de ser y de pensar, con eso evangelizo. Decíamos hace 8 días, el testimonio no es suficiente. Hay que predicar la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Los mismos adultos, ya hablamos de sus familiares, ya hablamos de sus trabajos, y no se diga de los vecinos. ¿Cuánto trabajo nos cuesta evangelizar? ¿Cuánto trabajo nos cuesta ser diferentes, que se note que somos diferentes y que nos rechacen, pero que cuando tengamos la menor
oportunidad, sin ser imprudentes, poder estar evangelizando a alguien. Fíjese, con mucha vergüenza, yo en algún momento decía, pues una vez al mes, ¿no? Con que le pueda compartir a alguien, tú ponme, Señor, y oraba con todos los pasos que aprendimos en algún momento, ¿no? Y entonces, como que yo vi la mano de Dios en que siempre había alguien a quien poderle compartir. Siempre Dios en su providencia ocupaba esta parte. Pero mientras más fuera lejos de donde yo vivo, era mejor. Entonces lo que me pasaba a mí es lo que le pasa a muchos con sus familiares y en sus trabajos. Y entonces Dios tuvo que confrontarme para tener que comenzar no solamente a ser alguien diferente de manera prepotente, de manera orgullosa, ¿no? Porque a veces uno se siente ya el ungido, el apartado, el salvo por Dios y olvida que es necesario que salgamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, porque es un mandato de Dios. Pero a todos nos pasa en diferentes momentos, lugares y con diferentes personas. ¿Dónde te pasa a ti? ¿Dónde te está mostrando Dios esta tarde que a ti te pasa esto? Que el temor a ofender, a no tener esa empatía, hace que de repente te quedes callado. Pero el siguiente gran error es contextualizar. Y entonces buscar, ya cuando te animas, buscar entrar en el lenguaje de las personas del mundo. Y estás buscando, ¿qué veo? ¿Cómo puedo compartirle a esta persona? Y estás sufriendo. Ve el ejemplo de Pablo, hasta donde nos dé tiempo. Ahí me ayudan con el tiempo. El ejemplo estelar de un evangelizador en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. La evangelización en él, hermanos, era el latir de su vida. O sea, el corazón del apóstol Pablo latía por la evangelización. Esa era su gran pasión. Y lo podemos ver que al final de su ministerio ya había el evangelio, la pasión por evangelizar, ya había dado resultado porque había fundado iglesias gentiles a lo largo del Imperio Romano. También había prácticamente convertido a muchos gentiles, ¿no? a romanos. Y hermanos, se oía la predicación de Pablo por todos lados en ese momento. Pero viene una pregunta: ¿qué hizo tan eficaz el predicarle a los perdidos? ¿Por qué era eficaz Pablo? Y hoy vamos a ver de una manera muy breve 7 cosas, 7 razones por las que la evangelización de Pablo era eficaz, que espero que te ayuden esta tarde a ti, nos ayuden a todos, y que veamos la diferencia y con pena, con vergüenza veamos que nosotros a veces somos todo lo contrario a lo que Pablo era. Entonces, número 1, Pablo daba el mensaje correcto. Pablo daba el mensaje correcto, no el mensaje incorrecto, el mensaje correcto. Dice aquí, Pablo fue un evangelizador eficaz porque se mantuvo firme en el mensaje correcto. De hecho, 2 de Timoteo 4:17 dice cómo sentía Pablo cada vez que él predicaba con seguridad el evangelio de Jesucristo. Dice Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Estas palabras, hermanos, están llenas de convicción y seguridad de que Pablo estaba diciendo al final de sus días en esta carta que siempre el Señor estuvo a su lado, si Él les dio fuerzas para la predicación del Evangelio. El Señor lo fortaleció. El Evangelio fue plenamente proclamado porque el Señor estaba con él. Y Pablo estaba seguro de eso. Se mantuvo firme en la verdad y no toleró, nunca, escuche, tenía pavor de hacer una pequeña variación al mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo vemos? Vea lo que dice, escuche lo que dice de 2 de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús
que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ustedes están tolerando, Corintios, a personas que vienen con otro evangelio falso, con un evangelio mezclado, con un evangelio no recto, con un mensaje no completo, con verdades a medias, como hoy en día pasa en las iglesias y en nuestra propia vida por el temor a ser rechazados. Vea lo que dice Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo, no estoy diciendo que haya otro, solo hay un evangelio, un mensaje correcto. Pero sé que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Qué evangelio te predicaron a ti? No es cierto que muchos de ustedes creían, espero que ya nadie, o si tú nos escuchas y crees que tú fuiste salvo por repetir una oración, eso no es bíblico. La única manera en que uno puede ser salvo es a través de la fe en Jesucristo y un arrepentimiento genuino. Y los dos, escucha, son dones de Dios, no provienen de ti. No provienen de una circunstancia adversa, difícil, y en donde te hicieron una invitación a levantar tu mano, a hacer una oración, y que a partir de ese entonces te hayan engañado de que tú eres cristiano. Ojo, hay muchos, y me añado, que hicimos la oración, pero que en ella el don de Dios de arrepentimiento y fe fue puesto en nosotros y nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos. Entonces, ahí, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. ¿Se acuerdan de ese versículo de Romanos? Ese versículo significa que cuando yo creo que Jesús es el Señor, yo estoy arrepentido, porque ya no soy yo el Señor de mi vida, siempre lo fui, pero en ese momento estoy confesando que a partir de ese momento Jesús es el Señor de mi vida, se acabó mi reinado, ya no quiero mi reinado, pero eso lo produjo Dios. Y dice después adelantito, y crees en tu corazón, serás salvo. ¿Cómo creí? Dios puso esa fe. Cuando te dijeron, Jesús fue a morir a esa cruz por tus pecados, ¿crees eso? Sí, lo creo. ¿Crees que Dios puede perdonar tus pecados a través de ese sacrificio de Cristo allá en la cruz? ¿Que su sangre te limpia de todo pecado? Sí, yo creo eso. Y entonces eres salvo. No por llenar una papeleta. ¿Qué evangelio te predicaron a ti? ¿Por qué crees que eres cristiano? ¿Porque pasaste al frente a que oraran por ti? No sirve. Pero igual pasaste arrepentido y creíste y dijeron que creyeras en Jesucristo y la gracia de Dios te hizo nacer de nuevo. Eres cristiano. Pero evalúa a la luz, hermano. Yo tuve que darme cuenta que en algún momento de mi vida yo iba a seguir a Cristo por su gracia y misericordia, no por una decisión mía, una decisión voluntaria. Una de las razones por las que las personas no son eficaces en la evangelización es porque no están seguras del contenido del evangelio. Y escuche esto, primeramente en sus propias vidas. Nadie que no está seguro que el evangelio es una realidad en sus propias vidas, mucho menos va a salir a predicar. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, pues ¿cómo vas a evangelizar? Ahora, todos pecamos a diario, pero hay una convicción en el creyente de arrepentirse continuamente. Y eso nos hace partícipes de la gran bendición de poder predicar el evangelio. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué marcas? ¿Qué explicaciones tenemos de por qué Pablo era eficaz en su evangelización? Número 1, porque daba el mensaje correcto. ¿Cuál es ese mensaje correcto? Te podrás preguntar esta tarde. Que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, siendo Dios mismo se humilló, y estando en forma de hombre se humilló a sí mismo.
y creció como todos nosotros, pero fue llevado a la cruz injustamente a morir por nuestros pecados. Y Dios lo levantó de entre los muertos, lo ascendió al cielo y lo puso en el trono. Está sentado a la derecha del Padre y Él va a regresar. Jesucristo va a regresar. Eso es el Evangelio. Si tú crees en eso, tienes una convicción de que Dios haya puesto esta verdad en tu vida y tú la crees y tú la abrazas y vives alrededor de esta verdad, tú eres salvo. Tú eres salvo. Ahora, escucha lo que dije. Crees y vives a la luz de esto que crees, eres salvo. Pero hay miles, tal vez millones en el cristianismo que creen, pero que no viven a la luz de esto que ellos dicen que creen. Y entonces por eso va a ser quitada las ovejas, las cabras de las ovejas. El trigo de la cizaña va a ser separado. Eso es en todas las iglesias. Y es el deseo de mi corazón que tú que has decidido ver este video, seas convencido, que creas, que le pidas a Dios que derrame fe si estás dudando de estas grandes verdades de la obra, vida, muerte, ministerio, resurrección, sepultura, ascensión y reinado de Jesucristo, y de que estés convencido de que Él va a regresar, que esa sea tu esperanza, que estés anhelando ese regreso. Y eso no implica que vas a ser perfecto, que te sigas equivocando. Pero todas esas verdades, creyéndolas con todo tu corazón, son las que hacen que no practiques el pecado. Son las que hacen, hermano, amigo, que vuelvas pronto, que no te atores en un pecado. Porque esas verdades te regresan al redil, esas verdades te sacuden. Y es ahí donde se empiezan a diferenciar los creyentes de los incrédulos que dicen que son creyentes. Se oye fuerte, pero es verdad, el mensaje correcto. Una de las razones por que las personas no son eficaces en la evangelización es porque no están seguras del contenido del evangelio en sus propias vidas. Y por eso no evangelizan en otras. Número 2, un motivo apremiante. Pablo tenía una motivación apremiante. Todos nosotros, hermanos, nos movemos de mejor manera como personas, padre, madre, como vecinos, como trabajadores, como ciudadanos cuando somos motivados, ¿no es cierto? Cuando hay una motivación, por eso se llama motivación, nos impulsa, nos dan ganas, tenemos metas. Pablo tenía una motivación apremiante también. ¿Cuál era esta? Pablo sabía que en última instancia todo el mundo comparecería ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de las cosas hechas en esta vida. Pablo era consciente de eso. Pablo sabía que todos un día íbamos a estar frente al trono, al juicio de Dios. Y esa motivación hacía que corriera a ir a predicarles a los demás, para que cada persona con la cual se rodeaba estuviera de manera digna y justa delante del gran juez. Pablo entendía que las personas serían recompensadas según su fidelidad en sus vidas cristianas, 2 Corintios 5:10. En otras palabras, en cuanto a él, sabía que sería responsable del registro de su vida y su servicio, porque todos, aún los cristianos, vamos a estar compareciendo ante el trono de la vida de lo que hicimos como cristianos. Es lo que dice 2 Corintios 5:10. Escuche, porque es necesario que todos nosotros, está hablando Pablo de cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba. Otra vez estás diciendo por obras. No, hermanos, no tengo el tiempo para explicarte esto. Pero este momento va a ser terrible y Pablo era consciente y Pablo lo motivaba a que un día, aún como un hijo de Dios y como cristiano, un día iba a estar ante el tribunal de Cristo. Y él quería estar de la mejor manera. Y eso lo motivaba. Lo motivaba a poder estar predicando continuamente la palabra de Dios. Por esto él dijo que el amor de Cristo le compelía a pasarse la vida buscando a los perdidos. 2 Corintios 5:14.
Escucha lo que dice Pablo, cómo Pablo sabía que el amor de Cristo lo constreñía. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir? Que quería evangelizar para que la muerte de ese gran Salvador salvara a muchos y que no estuvieran ante ese tribunal o ante otro peor, donde ya no iba a haber salida y iban a ser juzgados justamente por sus pecados. Él escribió que a consecuencia de ese juicio, él haría su meta de la vida persuadir a los hombres de la verdad acerca de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y este es un hombre apasionado. Cuando dice persuadimos, está de verdad apasionado cuando lo está escribiendo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. Pablo está animando a los corintios, está reprendiendo a los corintios. Pablo está motivado, escuche esto, a ser un evangelizador, al entender que sería recompensado según como había vivido, como un hijo de Dios, como cristiano. Y esta motivación a muchos cristianos hoy se les olvida, y más en estos momentos. Hermano, este no es momento de vacaciones. Este no es momento en que la dinámica cristiana que usted tenía se rompa. Este no es momento para que se esté durmiendo más tarde, se esté parando a la hora que quiera, esté dejando de leer como lo estaba haciendo, de orar como oraba cuando tenía problemas. Este no es el momento de eso. Un día usted va a rendir cuentas. Y un día usted va a rendir cuentas también de la manera en que aprovechó esta pandemia para evangelizar. Hay gente muy asustada, hay gente muy enojada. Porque ahora se está viendo otra pandemia, que es la pobreza, la situación económica. Y muchos van a estar desesperados. Y muchos van a estar entre el caminar para hacer cosas incorrectas o caminar buscando y levantando sus ojos a Dios. ¿Y dónde va a estar usted? Dios está viendo lo que hacemos, hermanos. Y un día vamos a estar en el tribunal de Cristo dando cuentas de qué hicimos y aprovechamos y nos dimos cuenta. A lo mejor estos días de pandemia has estado tan preocupado por ti que no te digo que no lo estés. Necesitas ver cómo solucionas tus problemas si esto te ha provocado económicamente problemas. Necesitas encontrar trabajo tal vez. Pero eso no impide que tú tengas una relación con Dios, que cambies tus motivaciones. Porque Dios también nos va a recordar este momento de pandemia y cómo actuamos como hijos de Dios. Se los acabo de leer. Porque es necesario que todos comparezcamos, todos nosotros, dice Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No va a ser un momento de juicio, lo sabemos, ni de condenación. Pero va a ser un momento doloroso, hermanos. Doloroso, en donde nos vamos a ver tal vez, no sé cómo va a ser. Algunos teólogos lo saben y no le quiero dar los detalles de lo que ellos dicen, ¿no? O las escrituras dicen en este pasaje, pero muchos lo dicen de una manera fácil, cuando estén pasando tu video, tu película, de lo que hiciste en este tiempo de pandemia. Aprendiste a bailar, ¿no? Contaste muchos chistes, te reíste, bebiste de más, te dormiste tarde, todo el día estuviste con pijama. ¿No buscaste cómo compartir estos mensajes? ¿No buscaste cómo estar hablando, haciendo llamadas para animar a las personas, para ver cómo están? Todo Dios lo está viendo y lo está registrando. Y como te digo, no va a ser condenación, va a ser doloroso. Ruego al Señor que si has cambiado tus rutinas, tus hábitos, tu disciplina espiritual, para que no se oiga algo como más banal, tus disciplinas espirituales, en este momento estés rindiéndole cuentas a Dios, porque Dios es el que te está hablando. Y a todos, escuchen hermanos, todos tenemos una batalla con el tedio de estar encerrados, con el tedio de estarnos viendo más cerca con las demás personas. Y entonces nuestra carne va a buscar dónde estar grata, de una manera grata.
de una manera satisfactoria. Pero tenemos que ir a buscar motivos apremiantes y aprender hoy del ejemplo de Pablo. Él sabía que había una motivación futura, que era que cuando estuviera delante de su Señor en ese tribunal, pudiera estar de la mejor manera. Pero ese llamado es para ti esta tarde. No quiero ser un aguafiestas, pero si lo soy, pues ni modo. Sé que Dios te está hablando a tu vida. Espero que respondas como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Este no es un momento de flojera, de pereza, de diversión. No es un momento, incluso, hermano, egocéntrico. ¿Tienes problemas? Decía una hermana en un mensaje, aprendamos a pedir, seamos humildes. Y entre hermanos todos nos podemos apoyar. ¿Te estás portando demasiado mal en estos días? Este llamado es para ti. Hermano, decía alguien más, no sé si voy a pisar callos. Este no es un tiempo en donde Netflix esté haciendo cada vez más millonario contigo. Entonces estés abusando. No estoy diciendo que no disfrutes de una película, de tu serie favorita. Me estoy refiriendo al equilibrio y la balanza, y creo que me entiendes. Porque si a Netflix le sumas la hora en la que te paras, te duermes, la televisión, el internet, tu telefonito, ya la balanza está del otro lado, hermano. Así es que quiero quedarme ahí. Llevamos dos cosas que aprendimos hoy del ejemplo de Pablo, de la eficacia, de por qué él tenía eficacia en su evangelización. Entonces, número 1, daba el mensaje correcto. No tenía miedo, hermano, al rechazo. Lo apedrearon, lo enterraron vivo, le dieron de latigazos, lo corretearon, lo encarcelaron. Pero ¿sabes qué era la manera en que todos nos damos cuenta? Y grandes testigos en el cielo, dice Hebreos, de hombres como él, que al dar el mensaje correcto, normalmente la respuesta era rechazo. Y tal vez ahorita tú no tienes nada de rechazo de los vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tus familiares, nada, porque no has evangelizado nada tampoco. Número 2, un motivo apremiante. Recuerda esta tarde que un día vas a estar en el tribunal de Cristo. Yo espero que todos seamos cristianos y estemos en ese tribunal. Y no en el trono, en el juicio del gran trono blanco, donde no hay regreso, hermano, donde te van a decir, tú rechazaste, o tú creíste, Mateo 7:21, en tu nombre hicimos milagros, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso asegúrate de que tú estás entendiendo el mensaje del evangelio en tu propia vida, de que lo abrazas, que lo amas, que lo crees y vives a la luz de este mensaje. Pero después de que ya lo estés entendiendo, solito va a salir de ti porque quieres que los demás salgan de la oscuridad donde tú y yo estábamos. Pero un motivo apremiante, una motivación es saber y recordar esta tarde. Escúchame, hermano, que un día tú y yo vamos a estar en ese trono, en el tribunal de Cristo. ¿Y no te gustaría llegar como Pablo deseaba llegar? ¿No te gustaría llegar con coronas para el Señor? Y que Él te diga al final de cuentas, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, entra al reposo de tu Señor. Yo es lo que quiero y es lo que quiere Dios esta tarde, recordarte a ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este estudio en donde nos damos cuenta cómo nosotros, sí, Señor, reconocemos esta tarde que hemos contextualizado la evangelización. Que por temor, Padre, al rechazo, queremos adaptar incluso nuestra fe a la moda, a la cultura actual, a las amistades que tenemos, al miedo, al rechazo de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y nos hemos quedado callados muchas veces, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ese silencio y perdónanos cuando hemos querido distorsionar, cuando hemos distorsionado
el mensaje correcto, Señor, por buscar esa empatía, por buscar ese puente, Señor, cuando no vemos nunca eso en Cristo Jesús, cuando no vemos nunca como lo estamos aprendiendo en la vida del apóstol Pablo. Enséñanos a ser valientes, Señor, y que en la medida de que vaya avanzando este estudio y aprendamos el mensaje, Señor, por la repetición continua cada clase de lo que es el Evangelio, de cómo debo vivir a la luz de ese Evangelio, abrazar ese Evangelio, amar ese Evangelio, entonces yo pueda predicarlo allá afuera de manera correcta, sin técnicas, sin métodos, sino con el simple hecho de empezarlo a vivir y sentir apasionadamente en nuestro corazón, y que por eso nadie nos calla, Señor. Que aprendamos a dar ese mensaje correcto y que hoy, Señor, nos motive el recordar. Gracias, Señor, por recordarnos que un día vamos a estar ante ti, dando cuentas de lo que hicimos como cristianos. Que como Pablo tenía una motivación apremiante al recordar que un día va a estar frente a ti, y eso lo motivaba a tener pasión por las almas, que esta tarde nos motive a todos los que estamos escuchando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que salgamos del letargo. Si hay gente, Señor, escuchando, a la cual le compartieron el video, Señor, que está viendo esta pandemia, pues, como el pretexto para lanzarse a lo que su carne le pide, a tirarse, Señor, a practicar las cosas que cualquier incrédulo haría, cualquier no creyente haría, despiértale, Señor. Y si es verdadero cristiano, produce arrepentimiento en él. Pero si no, Señor, ten misericordia de él. Sálvalo, Señor, sálvalas. Te lo pido, Padre. Pero que ninguno, Señor, nos quedemos como estamos. Yo sé que es difícil, Señor, y en la oración tú nos has mostrado, Señor, a maestros, a predicadores y a pastores, que la iglesia está corriendo el peligro de estancarse por el encierro, por la inactividad. Pero yo te pido que mis hermanos que dispusieron este tiempo, Señor, se animen, se motiven a ser partícipes del Evangelio. Que no solo cumplan con sus disciplinas espirituales, que los que no cumplen lo hagan, Señor. Pero aquellos que cumplen y piensan que con eso pueden hacer lo que quieran en el día, los lleves a hacerlo, Señor, en tu presencia, contigo, para que de todos modos trabajen para tu reino en medio de esta situación tan difícil. Te lo pedimos todos y juntos esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano, que Dios le bendiga. Recuerde, estamos a diario, estamos dando en las tardes, a veces un poquito más tarde, sabiduría en la pandemia. Estamos viendo la introducción de Eclesiastés. Después vamos a estar agarrando ya versículos salteados de Eclesiastés y Proverbios, para que tú aprendas tal vez cómo ser sabio en medio de la pandemia para convivir con los que tienes ahí. Cómo ser sabio en tus finanzas. Cómo ser sabio en la inactividad y ociosidad. Pero quise avanzar con sabiduría en la pandemia, con la introducción de Eclesiastés. Está muy bueno, nos estamos yendo casi versículo a versículo. Así que le invitamos Facebook y YouTube y por todas esas plataformas. Pero ayúdenos a compartirlo, compártalo para que de esa manera podamos evangelizar ahorita. Le invitamos entonces en un rato más. Vamos a subir esa pequeña cápsula y nos vemos también el próximo domingo en la predicación de nuestra iglesia. Que Dios le bendiga. Buenas tardes.